Dios les bendiga, hermanos, en otro estudio más de la palabra de nuestro Dios, de la palabra de nuestro Padre Celestial, hermanos. Escuchamos la palabra que el Señor tiene preparado para nuestros corazones, hermanos. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en la palabra de Dios, en Apocalipsis. Abramos el libro de Apocalipsis, el libro de las revelaciones, la santa palabra de nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a ver el capítulo 7 y el capítulo 14 de la palabra de Dios. Y también el capítulo 9, del capítulo 9, versículo 1 al 15. Digo al 13. Hasta ahí vamos a ver. Vayamos a Apocalipsis capítulo 7 y dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. El tema de hoy, hermanos, es ¿quiénes son los 144,000 sellados? Podemos ver que la palabra de Dios habla acerca, hermanos, de unas personas que van a ser selladas en sus frentes, hermanos. Un sello, hermanos, es una identificación que el Señor va a poner en las frentes de las personas para identificarlos. Es una marca. Le va a poner el nombre de Él y el nombre de su Padre. Los 144,000 sellados, hermanos, muchos han pensado que son los cristianos, pero no tiene nada que ver con los cristianos, sino estos son las 12 tribus de Israel. Dice así la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, y dice: después de esto vi cuatro ángeles en pie. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que habían 4 ángeles en pie. ¿En dónde? Dice, sobre los 4 ángulos. ¿De dónde? De la tierra, hermanos. Había 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Los 4 ángulos, hermanos, de la tierra, hermanos. Porque la tierra está dividida por norte, sur, este y oeste, que son los puntos cardinales de la tierra, hermanos. Norte, sur, este y oeste. Y dice la palabra de Dios que estos 4 ángeles estaban en los 4 ángulos de la tierra, hermanos. En el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Es así la palabra de nuestro Dios. Podemos ver, hermanos, en el mapa geográfico, que Rusia, Irán, Libia y Sudán son los 4 países que están en los 4 ángulos de la tierra. Rusia, Irán, Libia y Sudán. Dice que estaban en los 4 ángulos estos 4 ángeles, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que estos ángeles estaban en los 4 ángulos. ¿Para qué? Para que no soplase viento alguno. Ellos detenían el viento, hermanos, para que no hubiera viento. Por eso estaban los 4 ángeles en los 4 ángulos, para que ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste viniera el viento. Y les dijo, para que no sople viento alguno sobre la tierra, ni en el mar, en ninguna parte iba a haber viento, hermanos, alguno, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dice así la palabra de Dios, que en los últimos tiempos, hermanos, el Señor va a hacer que el viento no sople y que no haya viento. Y dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el capítulo 2, en el versículo 2,
capítulo 7, versículo 2. Y dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y vi también, ¿a quién vio? Y vi también a otro ángel. Aparte de estos cuatro, vio otro ángel que subía. ¿De dónde, hermanos? Dice que vio un ángel que subía. Pero ¿de dónde subía ese ángel? Dice, donde sale el sol. ¿Y de dónde sale el sol, hermanos? ¿De dónde viene el viento o de dónde sale el sol? El viento, hermanos, digo el sol. El sol sale, hermanos, del oriente. El sol sale del oriente y se oculta en el oeste, hermanos. Y dice que vio un ángel. ¿De dónde? De donde sale el sol, o sea, del oeste. Vio un ángel del oeste, hermanos, que venía del oeste. Y tenía el sello de quién? El sello de quién? Del Dios vivo y verdadero. ¿De quién tenía el qué? El sello. El sello, hermanos, solo lo podía abrir aquel que había sellado el sello, o aquel que tenía el permiso de poder abrir el sello, hermanos. El sello, hermanos, es una marca o una identificación que el Señor va a poner a los 144,000 sellados. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué el Señor les va a poner sellos a estos judíos? Para que no los dañasen, para que no les hicieran daño. El Señor iba a poner una marca en sus frentes. Así como el diablo va a poner una marca, el Señor también va a poner una marca a los escogidos y a los 144,000 sellados, que son las 12 tribus de Israel, que no tiene nada que ver con los cristianos, los 144,000 sellados, sino son las 12 tribus de Jacob, de Israel. Nada que ver las 12 tribus con los cristianos. ¿Y por qué se les puso una marca, hermanos, en sus frentes? Y dice que los 144,000 tenían el sello de Dios. Y clamó un gran ángel a gran voz a los 4 ángeles que estaban a punto de hacer daño a la tierra. Podemos ver que el Señor estaba a punto de hacer daño a la tierra, pero un ángel apareció gritando en gran voz, gritando en una voz muy fuerte, que decía: ¿y para qué? ¿Para qué les habló? Les dijo, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar. Porque el Señor les estaba diciendo que se detuvieran, ni a los árboles. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que hayamos sellado en las frentes de los siervos de nuestro Dios. Hasta que hubieran sellado los 144,000 sellados, que son las 12 tribus de Israel, hermanos. Era una identificación que los iba a identificar como el pueblo de Dios. Y no hagáis daño a la tierra ni a los árboles hasta que hayamos sellado a nuestros siervos, a los siervos de nuestro Dios. Se les dio una orden a estos 4 ángeles que se detuvieran y que no hicieran daño a la tierra ni al mar ni a ninguna cosa hasta que hubieran sellado a los 144,000 sellados de las 12 tribus del pueblo de Israel y del pueblo de Dios. Y oí el número de los sellados, que es 144,000 sellados. Los 4,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántas tribus eran? Eran 12 tribus. ¿Y cuántos iban a sellar? 144,000. 12,000 de cada tribu. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. Una tribu. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. Va la segunda tribu. De la tribu de Gad, 12,000 sellados.
De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Solo 12 tribus iban a poder ser selladas. Pero podemos ver que aquí no se menciona ni a Efraín, ni a la tribu de Dan, ni a la tribu de Efraín, ni a la tribu de Dan. ¿Por qué razón solo se mencionan 12 tribus? ¿Y por qué la tribu de Dan no se menciona en el libro de Apocalipsis? Porque está la tribu de Judá, la tribu de Gad, la tribu de Rubén, la tribu de Aser, la tribu de Neftalí, Manasés, la tribu de Leví, la tribu de Simeón, la tribu de Isaacar, de Zabulón, de José y de Benjamín. Pero no se menciona ni la tribu de Efraín ni la tribu de Dan. ¿Por qué razón la tribu de Dan no se encuentra en el libro de Apocalipsis? ¿Por qué el Señor excluyó a la tribu de Dan y a la tribu de Efraín? Porque no se menciona ni la tribu de Efraín ni la tribu de Dan. Vayamos, hermanos, a Génesis capítulo 35, versículo 26 de la palabra de nuestro Padre Celestial, hermanos. Génesis capítulo 35, versículo 26. Y dice así la palabra de nuestro Padre Celestial, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Padre Celestial, hermanos. Y aconteció que cuando moraba en Israel, en aquella tierra, Rubén durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Y ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. De la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Judá, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, de la tribu de Dan y la tribu de Neftalí, la tribu de Gad, la tribu de Aser. Solo eran 10 tribus las que estaban aquí. Así, aquí solo contamos 10. La volvemos a contar, hermanos. La tribu de Simeón, la tribu de Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, José, la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, Gad y Aser. Podemos ver que la palabra de Dios en Apocalipsis se excluye a la tribu de Dan. No se menciona la tribu de Dan como de las 12 tribus de Israel. No se menciona la tribu de Dan ni la tribu de Efraín. Solo se menciona la tribu de Manasés. Dice, vayamos a Génesis capítulo 44, versículo 18. Dice así la palabra de nuestro Padre Celestial en el capítulo 44, versículo 18. Y podemos ver, hermanos, que este Israel, Jacob, había tenido otro hijo. Había tenido otro hijo que se llamaba Benjamín. Pero podemos ver que la tribu de Dan fue excluida de la palabra de Dios. La tribu de Efraín fue excluida también porque no se menciona en el libro de Apocalipsis en los sellados. Solo se mencionan 12 tribus y 2 fueron excluidas de ahí. Vayamos a Génesis capítulo 49.
Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos, y os declaré lo que ha de acontecer en los días venideros. Rubén, tú eres primogénito de mi fortaleza y príncipe de mi vigor. Simeón y Leví son hermanos, y armas de iniquidad sus armas. Y en su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor, que fue fierro, y su ira, que fue dura. Y los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Y Judá, te alabarán tus hermanos, y tu mano en la cerviz de tus enemigos. Y los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león de Judá. Subiste, hijo mío, como león, y así como el león viejo, ¿quién lo despertará? Y no se quitará el centro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y se congregaron los pueblos. Podemos ver que la tribu de Judá, él era el hijo mayor de Jacob, por lo tanto tenía autoridad sobre las otras tribus. Y en sus ojos del rojo vino, y sus dientes blancos de la leche. Y Zabulón, en las puertas del mar habitarás, y serás parte de naves, y su límite hasta Sidón. Isaacar es un asno fuerte que se recuesta entre los apriscos. Y vio el descanso que era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajo su sombra para llevar sirvió en tributo. Y Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dice como una, no está asegurando que es de las tribus, dice como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Dice que Dan juzgará a quién, a su pueblo, dice como una de las tribus de Israel. Según, hermanos, muchos personas estudiosas de la Biblia dicen que la tribu de Dan, hermanos, de ahí va a salir el anticristo, hermanos. De ahí va a salir el diablo de la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque el diablo, hermanos, tiene que ser judío, tiene que ser de una tribu de Israel. Y por eso dice la palabra de Dios que Dan iba a juzgar a sus hermanos, iba a ser su juez. Los iba a juzgar, los iba a perseguir. Muchos dicen que este Jacob maldijo a la tribu de Dan. La maldijo. Y por eso es la razón por la que la tribu de Dan no se menciona en el libro de Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones. Porque la tribu de Dan no va a tener parte de los sellados de Apocalipsis. En cuanto a la tribu de Efraín, no sé por qué razón no se menciona esa tribu, pero yo digo que sí va a tener parte a lo mejor de los sellados, porque son los hijos de José. Vayamos a Génesis capítulo 49. Génesis, porque Jacob, hermanos, Israel bendició a Efraín y bendició a Manasés. Entonces Efraín y Manasés tienen que formar parte de las 12 tribus de Israel. Tienen que formar parte, aunque no se menciona en Apocalipsis, Efraín tiene que ser parte de los sellados. Y sucedió después de estas cosas que dijeron a José: He aquí tu padre está muy enfermo, y toma consigo a sus 2 hijos, a Manasés y a Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: He aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se forzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo José al Dios omnipotente: Me apareció en la luz y en la tierra de Canaán me bendijo.
Dice que Dios, el omnipotente, se le apareció y lo bendijo. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron de la tierra de Egipto, antes de que viniesen a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Por qué? Porque el Señor fue el que los libró de la esclavitud, por tanto le pertenecen a Dios las 12 tribus, no le pertenecen a Jacob, sino le pertenecen al Dios omnipotente. Y después de esto serán tuyos por el nombre de sus hermanos y de sus heredades. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y vio Israel, o sea Jacob, a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondiendo José a su padre dijo, son hijos míos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acercadlos ahora a mí y los bendeciré. Podemos ver que Jacob nunca maldijo a Efraín y a Manasés. Aunque no entiendo por qué nunca se mencionó a Efraín en Apocalipsis, en las 12 tribus de Israel. Pero la tribu de Efraín va a tener parte en los sellados, en los 12,000 sellados, en los 144,000 sellados, va a tener parte en eso. Aunque solo se mencionan que solo 144,000 sellados van a ser salvos del pueblo de Dios. Aunque no se mencionó ni a la tribu de Adán ni a la tribu de Efraín en los 144,000 sellados, pero la tribu de Efraín tiene que formar parte de esos sellados, porque Efraín fue bendecido por Jacob, fue bendecido por Israel. Y respondiendo José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado. Dijo, acercarlos ahora a mí y yo los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban agravados porque no podía ver. Y les hizo pues acercarse a él y los besó y los abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, he aquí Dios me ha hecho ver tu descendencia. Le decía Jacob, le decía a José, yo no pensaba ver a tu descendencia, pero he aquí Dios me ha permitido ver tu descendencia, tu linaje. Entonces José los sacó entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y sobre la cabeza de Manasés, puso su izquierda. Pero podemos ver que José le dijo a su padre, Padre, ¿por qué bendices a Efraín? Si Efraín es el segundo y el primogénito es Manasés. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el hijo menor, y su mano izquierda sobre la mano de Manasés. Y Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham, Isaac, y el Dios que me mantiene desde hoy, yo soy hasta este día. Y el ángel que me libertaba de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuo su nombre, y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquese en gran manera y en medio de la tierra. Efraín y Manasés son naciones, hermanos, que hoy en día están. Y les dijo, multiplíquense en donde, en gran manera en la tierra. Pero viendo José que ponía la mano derecha sobre Efraín, se disgustó, se enojó, porque Manasés era el hijo mayor de José. Y le dijo, Padre, ¿por qué pones la mano sobre Efraín y no pones tu mano derecha sobre Manasés, si él es el hijo primogénito? Y así le dijo Jacob a José. Y dijo José, su padre,
No así, Padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. José estaba poniendo su mano sobre Efraín, porque decía que de Efraín iban a salir más naciones, que iba a ser un pueblo más grande. Dice, porque de él saldrán multitud de naciones. Y entonces los bendijo aquel día, y bendecirá a Israel, y hágate Dios como Efraín y como Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. El Señor prometió al pueblo de Israel reunirlos una vez más en su tierra, en sus tierras que eran de ellos, que eran las tierras del pueblo de Dios. El Señor promete juntar otra vez a las 12 tribus, a las tribus perdidas de Israel. Pero hermanos, si podemos ver, regresemos al libro de Apocalipsis, hermanos. En Apocalipsis podemos ver, hermanos, que no se menciona ni la tribu de Efraín ni la tribu de Dan en el libro de Apocalipsis, hermanos. Porque son 12 tribus, hermanos. Y si contamos, la tribu de Judá es una, la tribu de Rubén es 2, Gad es 3, la tribu de Aser es el número 4, la tribu de Netalí 5, la tribu de Manasés 6, la tribu de Simeón 6, la tribu de Leví 7, la tribu de Isaacar 8, la tribu de Zabulón 9, la tribu de José 10, la tribu de Benjamín 11. Son 12 tribus, hermanos. Nada más que los conté mal, pero son 12 tribus. Pero podemos ver que no se menciona ni la tribu de Efraín ni la tribu de Dan. Solo el Señor, hermanos, sabe si Efraín va a formar parte de los 144,000 sellados. Él solo sabe los secretos, hermanos. ¿Por qué razón no se mencionó ni la tribu de Efraín ni la tribu de Dan? Así, hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias otra vez en Apocalipsis. Y dice el Señor que estas tribus, hermanos, tenían un sello en su frente, tenían un sello, una identificación en sus frentes, hermanos. Y dice la palabra de Dios, dice así la palabra de Dios. Y después de esto, en el capítulo 14, versículo 1, ¿por qué razón tenían una marca? ¿O cómo era la marca? Dice, después de esto vi, y aquí el cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, sobre el monte, hermano, sobre el monte de Sión. Y había en el monte, ¿qué? 144,000 sellados que tenían que, ¿en dónde tenían el nombre? El nombre de él y el de su padre escrito ¿en dónde? En la frente, hermanos. En la frente. Tenían el nombre de quién? De Dios y de Jesús, el Hijo. Tenían el nombre de Jesús y el nombre del Padre en sus frentes, hermanos. Habían sido sellados con un sello. Y ese sello los identificaba como parte de las 12 tribus de los 144,000 sellados de Israel. Era un número, hermanos, que tenían en su frente. Era un nombre que tenían en su frente. Y solo 144,000 sellados se iban a salvar. Pero ¿por qué razón el Señor les puso a esta gente
les puso una marca en sus frentes, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 9, versículo del 1 al capítulo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo y de la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿A quién se le dio la llave del pozo del abismo, hermanos? ¿A quién más, hermanos? A Satanás. Se le dio la llave a Satanás para que abriera ¿qué? Para que abriera el pozo del abismo. O también pudo haber sido un ángel, hermanos, que abrió el pozo, que se le dio una llave para que abriera el pozo del abismo, hermanos. El pozo del abismo, hermanos, es un gran hoyo, hermanos. Y ese hoyo tiene una puerta que solo se puede abrir. Solo se puede abrir con la autorización de Dios. Y dice que salió del pozo. ¿Qué salió del pozo? Un gran humo, como un gran horno. ¿Qué fue lo que salió? Un gran humo, como un pozo y un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué fue lo que pasó en el cielo? El cielo se oscureció. ¿Por qué causa el cielo se oscureció? Por el humo, hermanos, por el humo que estaba saliendo del pozo. Y por esa es la razón, hermanos, que el Señor selló a 144,000 sellados, para que estos demonios, estas langostas que iban a salir del pozo, no pudieran hacerle daño a los 144,000 sellados de las tribus de Israel. Ese era el propósito de haberle puesto el sello a las tribus. Y esto no tiene nada que ver con cristianos. No, estas son tribus. No tiene nada que ver con los cristianos. Los cristianos son la parte y los sellados son la parte. Pero también nosotros, hermanos, el Señor va a sellar nuestras frentes y nos va a poner su nombre y el de su Padre. Y dice que del pozo salieron langostas sobre la tierra. ¿Qué salieron? Salieron langostas sobre la tierra. Las langostas, hermanos, son plagas de grillos, así como en el tiempo de Egipto, hermanos, cuando dice que hubo langostas por todo Egipto. Y esto tiene que ver, Éxodo, las plagas de las langostas están relacionadas con estas langostas que están en el infierno. Pero estas langostas, hermanos, no son grillos, pero son así por montones de demonios que van a salir de ese pozo. Son como una plaga que tienen poder en donde, que tienen poder como de escorpión. Dicen que el veneno del escorpión es muy venenoso, hermanos. Esos animales que van a salir, esos demonios que van a salir, que tienen forma de animal, van a hacerle daño a los hombres. Y van a tener veneno en sus colas. Van a tener una cola y van a picar a los hombres. Y los hombres van a morir por causa, algunos hombres van a morir por causa de estos demonios. Y se les mandó que no dañasen a la tierra verde, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Solo le iban a poder hacer daño, hermanos, estas langostas, estos demonios, a aquellos que no tuvieran el sello en sus frentes, hermanos. Y por esa razón el Señor puso un sello en las tribus, en los 144,000, para que estos demonios no pudiesen hacerle daño a su pueblo, a los sellados, sino solo le iban a poder hacer daño a aquellos que no tuviesen el sello o la marca en sus frentes, hermanos. Y se les fue dado que no los matasen. Dice que no van a morir, hermanos.
sino que los atormentasen durante 5 meses. O sea, hermanos, que estas personas no van a morir. Sabemos que es algo ilógico de que si un animal que tiene veneno te pica y no mueras. Pero dice la palabra de Dios que esas personas no van a morir. El Señor no va a permitir que se mueran. Pero esos demonios que van a salir tienen veneno en sus colas. Pero el Señor no va a permitir que mueran las personas, sino va a permitir que estos demonios los atormenten. ¿Por cuánto tiempo los van a atormentar estos demonios que van a salir de aquel pozo? Durante 5 meses, hermanos. Durante 5 meses estos demonios van a ser soltados para que les hagan daño a aquellos que se pusieron la marca del diablo, hermanos. Así como el diablo le puso una marca a aquellos que son de él, así Dios va a sellar a aquellos que son de él. Pero aquí no son cristianos estos, sino son tribus de Israel. Y a los cristianos también, aquellos demonios que se queden en la tribulación no van a poder tocar a los cristianos, porque también van a tener el sello de Dios. No van a poder tocar estos demonios aquellos que tengan el sello en sus frentes. El cristiano no necesita tener un sello en su frente, sino con el puro hecho de recibir a Cristo, el cristiano está protegido y el diablo no le puede hacer daño al cristiano, solo si Dios lo permite. Y después que no los matasen, sino que los atormentasen durante 5 meses, hermanos. No los van a matar, hermanos, sino los van a atormentar. Van a estar atormentándolos durante 5 meses, hermanos. Imagínense la picadura de una víbora, la picadura de un alacrán. Es muy venenosa, hermanos, que puede matar a una persona. Pero el Señor no va a permitir que mueran. Sabemos que para la ciencia esto es algo ilógico, de que si te pica un animal, para los doctores es algo ilógico que si un animal te pica no te pase nada. Pero así el Señor no va a permitir que estas personas se mueran, sino va a permitir que estos demonios los atormenten, les hagan daño. Y dice que su tormento, su picadura, es como la picadura de un escorpión. Tanto va a ser así, hermanos, que los hombres van a buscar morirse, van a querer morir, van a querer irse ya, pero el Señor no va a permitir que mueran. Van a ansiar morirse, van a ansiar querer suicidarse, querer hacerse daño, pero dice que la muerte va a huir de ellos. El Señor no va a permitir que mueran, sino los va a atormentar esas langostas durante 5 meses. Y el aspecto de las langostas, hermanos, ¿cómo eran aquellas langostas, hermanos? No son como esos grillos que andan salte y salte. No, estas langostas, se les dice langostas, hermanos, porque son un montón de demonios que van a salir de aquel pozo, van a cubrir el cielo, lo van a hacer que el cielo se oscurezca, porque van a volar y el cielo se va a oscurecer por el humo del pozo y por aquellas langostas. Y por esa razón el Señor no quiere que ningún cristiano se quede en la tribulación. Porque quedarse en la tribulación, solo van a venir juicios del Padre Celestial. Solo van a venir cosas muy fuertes a la tierra, hermanos. Y el Señor no quiere que usted pase por todas esas cosas difíciles que van a suceder en la tierra. Y dice que el aspecto, hermano, de estas langostas eran semejante a caballos a caballos preparados para la guerra. Tenían forma de caballo
Y dice que estaban preparados como unos guerreros para la guerra. Y en sus cabezas tenían coronas de oro. Y sus caras, ¿cómo eran sus caras? Sus caras eran caras humanas. Estas langostas van a tener un aspecto humano. Van a tener una cara humana. Y tenían cabello de mujer. ¿Cómo tenían su cabello? Cabello de mujer. Estos langostas van a tener el cabello, van a tener el aspecto, el cabello de una mujer. Y sus dientes eran como de leones, hermanos. Imagínense, hermanos, los dientes de los leones han de ser muy filosos. Con morder a una persona le puede arrancar la carne o la pierna o un brazo, hermanos. Imaginen esos demonios que van a atormentar a las personas, no durante un poco tiempo, sino durante 5 meses, hermanos. Esos demonios van a estar sueltos y el Señor lo va a permitir, y ya no va a haber protección del Espíritu Santo, sino solo a los cristianos y a los sellados. Y aquellos que se hayan puesto la marca de la bestia, el Señor va a permitir que el diablo los toque y les haga daño. Por eso no debe ponerse ningún microchip ni ninguna marca, porque después del microchip va a venir una marca en la frente o en la mano. Primero van a promocionar un chip y después van a poner una marca en la mano o en la frente. Y el Señor, aquellos que tengan la marca, el Señor va a permitir que estas langostas los atormenten durante 5 meses. Y sus dientes eran como de leones. Y tenían corazas, o sea, tenían escudos, hermanos. O sea, en su cuerpo tenían un escudo. Tenían corazas de hierro. Tenían una protección, hermanos, que no les podían hacer daño, porque tenían corazas de hierro. Tenían corazas de hierro, hermanos. Las corazas de hierro son unas armaduras de metal pesado, de color gris, plateado. Dice que estas langostas tienen un escudo, una coraza, una protección que los va a proteger. Y no se les va a poder hacer daño porque tienen un escudo. Tienen hierro, tienen un metal pesado. El hierro es de color gris, de color plateado, hermanos, como la plata. Y no solo tienen un escudo, no solo tienen dientes de león, sino también estos seres demoníacos tenían alas. Tienen alas, hermanos. Estos seres van a poder volar. Por eso es la razón que el cielo se va a cubrir, todo el cielo se va a cubrir de tinieblas, porque van a salir así hervideros de demonios, de hervideros de demonios que van a querer hacer daño a las personas. Y estos demonios van a salir del infierno enojados, airados con la humanidad. Estos demonios están allá abajo, hermanos, porque estos son los demonios más peligrosos que hay en el mundo. Por eso el Señor los tiene encerrados allá abajo, porque estos demonios son muy peligrosos para el hombre, y el Señor no va a permitir que esos demonios le hagan daño a su creación. Pero como en este tiempo el Señor va a apartar su misericordia de la humanidad y solo va a mandar juicios y va a mandar muchas cosas a la tierra por causa de no obedecer su palabra y por causa del pecado. Y dice que estos seres tenían un aspecto y tenían en su cuerpo, tenían alas, hermanos, podían volar. Y dice que sus alas era el estruendo de muchos carros corriendo a la batalla. Estaban preparados, sus alas estaban preparadas para la batalla. Y tenían colas como de escorpiones. Se ha visto la cola de un escorpión, así va a tener la langosta su cola.
hay de aquel hombre o de aquel persona que se quede en la tribulación. Y también tenían aguijones, hermanos. ¿Sí sabe qué es un aguijón? Un aguijón, hermanos, es casi parecido o es igual a una aguja, hermanos, a un alfiler. Esos demonios van a tener un alfiler en sus colas y van a picar a los seres humanos. Imagínense, hermanos, el cuerpo lleno de picaduras. Imagínense el dolor que van a sentir estas personas al ver que un demonio los atormente y los pique. Van a sentir dolor en su cuerpo, en todo su cuerpo, que van a ansiar ellos querer morirse, van a ansiar querer morirse por causa de las picaduras de estos demonios, por causa de su veneno. Se van a revolcar en el suelo por causa del dolor y van a querer matarse, pero la muerte va a huir de ellos. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. O sea que no va a ser poco tiempo, va a ser muchos meses que van a poder hacer daño a la humanidad. Y tenían por nombre, ¿a quién tenían por nombre? En el infierno, hermanos, hay un demonio que es el príncipe, que es el rey de los demonios. Tenían un rey esas langostas, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este demonio tiene autoridad como Satanás, tiene autoridad sobre estas langostas. Estas langostas, estos demonios, solo van a obedecer a Abadón, porque es el rey de ellos, el rey de las langostas, de estos demonios que tienen aspecto de ser humano, que tienen aspecto de león y tienen cabello de mujer y tienen un aguijón para atormentar a los hombres durante 5 meses. Y tenían al rey sobre ellos, Abadón, que en griego es Apolión. Y el primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ay después de esto. Oh, hermanos, estos seres, hermanos, van a salir en la tribulación, hermanos. Van a salir para atormentar a la humanidad durante 5 meses. Estos demonios van a salir después de los sellos, hermanos, porque van a venir primero los sellos y ya después de los sellos van a salir estos demonios que van a atormentar a la humanidad durante 5 meses. Van a salir en las trompetas. Las trompetas, hermanos, son también castigo de Dios a la humanidad por causa del pecado. Por esa era la razón, hermanos, que el Señor selló a las tribus para sellarlos y para que estos demonios no pudieran hacerle daño a su pueblo escogido. Estos hombres, estos sellados, van a tener un propósito en la tribulación, hermanos. Ellos van a compartir el evangelio de Jesús, de Jesucristo. Van a tener un propósito, hermanos. El Señor va a salvar a su pueblo, va a salvar a solo 144,000 sellados. Pero quiero que entiendan, hermanos, que estos 144,000 sellados no tienen nada que ver con los cristianos, sino los 144,000 sellados son judíos. Entiendan esto, son judíos. No tiene nada que ver con los cristianos, son judíos. Y con esto, hermanos, finalizamos este estudio de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Mañana, hermanos, voy a dar un estudio de quién es esta de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 17, hermanos. ¿Quién es la multitud de las vestiduras blancas, hermanos? Porque el Señor va a salvar no solo a las 12 tribus, no. El Señor va a salvar a las, preguntaba el apóstol, ¿de quiénes son estos y de dónde han salido? Y dijo, son de las naciones y de todos los lugares, de todos pueblos, linajes y tierras. Esta multitud son aquellos que murieron por causa del Cordero
y por causa de haber sido decapitados por causa del testimonio de Jesucristo. Pero esto ya lo dejaremos para otro día, para otro estudio, hermanos. Y bendita sea la palabra de nuestro Dios, hermanos. Que estemos listos, hermanos, porque el Señor Jesucristo viene pronto por su pueblo, hermanos, y el Señor no quiere que ninguno de sus hijos se quede en la tribulación. Así, hermanos, yo me despido, hermanos, y nos vemos en un próximo estudio de la palabra de nuestro Padre Celestial, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en un próximo estudio. Dios les bendiga. Amén.